Muy bien. Lo que vamos a ver ahora va a ser, vamos a discutir métodos para utilizar algoritmos que se llaman algoritmos de optimización global. ¿Y por qué estos son importantes en definitiva cruciales muchas veces? Es porque algunos problemas de optimización involucran funciones objetivo que son bastante complejas y funciones objetivo que pueden tener, por ejemplo, muchos máximos y mínimos locales, funciones objetivo que tienen varios problemas, por ejemplo, cercanos a una potencial solución. Algunos de estos casos, por ejemplo, pueden ocurrir cuando tenemos lo que se llaman problemas que son mal comportados o ill-behaved, que son problemas en los cuales, por ejemplo, lo que ocurre es que en el máximo o en el mínimo que estamos buscando, la función objetivo se torna muy plana. Al tornarse muy plana, si recuerdan cualquiera de los métodos en los cuales nosotros trabajábamos con, por ejemplo, cualquiera de los métodos de búsqueda. En los métodos de búsqueda, por ejemplo, en variantes de Newton-Raphson, lo que ocurre es que la segunda derivada es utilizada acá. Como la segunda derivada es utilizada acá, en los casos en los que la función objetivo es muy plana, quiere decir que el hessiano va a tender, entre comillas, a cero. Y al tender, entre comillas, a cero, lo que va a hacer es que, correctamente, va a decirnos que tenemos que darnos unos saltos muy grandes y con eso vamos a ir dando vueltas, porque está bien, ¿no es cierto? Como la zona es muy plana, puede ser que, pero muy, muy chico, ¿no es cierto? Entonces, como la función es muy plana, vamos a estar dando pasos muy pequeños intentando ver si es que marginalmente ganamos algo más. Entonces, cuando las funciones son muy planas, el tipo de métodos como este, cerca de la función objetivo, el tipo de métodos como este tiene varios problemas. Obviamente, otro de los problemas fundamentales es que si tenemos muchos máximos y mínimos locales, entonces es difícil poder distinguir con cuál de ellos nos quedamos, dependiendo de la condición inicial podemos converger en un valor distinto, etc. Otro punto que podemos tener también es que lamentablemente podemos tener un problema en el cual la solución se encuentra en una esquina. Tenemos una solución de esquina. Y en esos casos, obviamente, todos los métodos en los cuales utilizamos Newton-Raphson o variantes Newton-Raphson no van a funcionar porque requerimos hacer las evaluaciones en alguna esquina en la cual la primera derivada no va a ser igual a cero. Podemos utilizar los métodos que hemos discutido de funciones de penalidad y demás cosas en los casos en los que estemos cerca de una solución de esquina, pero de todos modos estos métodos requieren cierto tipo de suavidad en las funciones que muchas veces no tenemos. Y finalmente, un punto que también es importante tomar en cuenta es que muchas veces nuestra función objetivo ni siquiera es diferenciable. Y por lo tanto, si nuestra función objetivo ni siquiera es diferenciable, todos estos otros métodos que hemos discutido son métodos que lamentablemente no van a funcionar muy bien. Entonces, dependiendo de cuán complejo sea el problema que estemos enfrentando y el tipo de problema que enfrentemos, vamos a poder utilizar alguna de las tres variantes que voy a recomendar ahora. Estas tres variantes entonces las utilizamos en general cuando lo demás falla o cuando nuestro problema es realmente importante y queremos asegurarnos de que estamos escogiendo el óptimo en el problema que estamos utilizando. ¿Ok? Y la gracia de estos métodos que se llaman métodos de optimización global es que bajo ciertas condiciones de regularidad relativamente simples, nos garantizan que utilizando estos métodos vamos a llegar efectivamente a un máximo global o un mínimo global y no un máximo o mínimo local. ¿Ok? Entonces partamos voy a presentarles primero el método de Stochastic Gradient Search o de búsqueda con gradiente estocástico. Después probablemente voy a cambiar el orden y voy a seguir con Simulated Annealing y voy a terminar con algoritmos genéticos. ¿Ok? Entonces vamos a partir con el primero de estos métodos. Y la idea en este método es que vamos a asumir que estamos en una optimización no restringida, pero en la optimización no restringida en la que nos enfrentamos tenemos el problema de que y consideramos que la función es continua, la función es diferenciable, pero lo que ocurre es que podemos tener varios mínimos o máximos, o estamos en un punto en el cual nuestra función objetivo empieza a convertirse en mal comportada por lo que hemos discutido respecto a segundas derivadas. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que nosotros podemos, sobre todo si tenemos varios mínimos, por ejemplo, entonces puede ser que nosotros, dependiendo de la condición inicial con la que partimos, converjamos a un mínimo, por ejemplo, utilizando Newton-Raphson, pero que ese mínimo no sea un mínimo global, sino simplemente un mínimo local y que sea un mal mínimo local, en el sentido de que si hubiésemos hubiésemos buscado una región marginalmente cercana, hubiésemos llegado a una mejor solución. La idea entonces es que lo que vamos a hacer es que en lugar de optimizar como convencionalmente lo hacemos, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una optimización en la que vamos a
adulterar o vamos a modificar marginalmente la función objetivo. Entonces, en lugar de resolver la función objetivo, vamos a resolver una distorsión de la función objetivo. Y el objetivo de distorsionar la función objetivo es que si tenemos algo de suerte y hacemos la adulteración de la función objetivo de un modo relativamente inteligente y sistemático, puede ser que, por ejemplo, una función objetivo en la que partiendo en un punto nos hubiese llevado a un mínimo local, si cambiamos un poco la forma de la función objetivo, nos hubiese llevado a una zona donde encontremos una solución que sea algo más prometedor. Entonces, la idea es bastante simple. La idea es que, por ejemplo, estamos en la iteración K y evaluamos a la función objetivo en la iteración K. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Y lo que hacemos ahora es que tenemos la función objetivo evaluada en la iteración K y lo que hacemos es que ahora adulteramos o modificamos un poco de la función objetivo. Y modificamos un poco la función objetivo incorporando un ruido. Entonces este ruido va a depender de este parámetro, de este C sub K, y este C sub K entonces es simplemente cuánto de distorsión o cuánto de ruido vamos a hacer para modificar la forma de la función f. ¿Ok? Idealmente, obviamente, nos gustaría que cuando converjamos una solución, la función a la que estemos convergiendo, la función que estemos optimizando, sea la función original, la verdadera función. Y por lo tanto, lo que queremos es que, sobre todo al principio, cuando estamos empezando nuestra búsqueda y no tenemos mucha idea de cómo se ve la función objetivo y de si el guess inicial con el que estamos partiendo es un buen guess, entonces nos gustaría ser más arriesgados, más aventureros al empezar nuestras iteraciones. Y por lo tanto nos gustaría que este C sub K sea un poquito más agresivo respecto a la adulteración o la modificación de la función objetivo. Y a medida que nosotros estamos ya convergiendo o iterando más y conociendo más acerca de la función, hacer que esta penalidad vaya convergiendo a cero para que en el límite, cuando nosotros converjamos a nuestra solución, la función objetivo que estemos maximizando sea o minimizando sea la función original y no una adulteración a la función objetivo que tenemos. Entonces, este C sub K es simplemente la manera en que incorporamos ruido en la función objetivo y nos gustaría que esto sea decreciente en el número de iteraciones. Y acá tienen una idea de cómo podríamos hacer que sea decreciente y decreciente exponencialmente. Entonces, este K es el número de iteración, este B es cuánto queremos, este B y este A controlan, el B controla cuán ruidosa queremos que sea la, la adulteración y este alfa nos dice cuán rápido queremos hacer que esta penalidad decaiga. Entonces, cuando este alfa es relativamente alto, vamos a hacer que esta penalidad va a converger a cero más rápido. Si es que hacemos que este alfa sea relativamente más chico, entonces vamos a tardar más en modificar esta adulteración. ¿Ok? Siguiente punto, entonces, que supongan que tenemos, como les decía, tenemos que el vector X es de n, es de dimensión n, entonces tenemos n, yo qué sé, n consumos o n variables o n parámetros que estamos tratando de solucionar. Entonces, lo que hacemos es que esta adulteración, esta modificación de la función que es constante, le vamos sumando a los valores que teníamos para cada X un ruidito. Y este ruidito tiene que ser un ruido que sea un ruido no sistemático o aleatorio. Entonces este ruidito debiese, digamos, obviamente partir eh, con cero, ¿no es cierto? Que es que simplemente modificar esto para que el ruido... ¿Y qué es lo que está tratando de hacer eso? Entonces, supongamos que recuerden que estamos en el punto estamos en esta montaña intentando llegar a la cima de la montaña. Y que por mala suerte estamos justamente en un punto en el que hay un pequeño valle a la derecha, pero pasando este valle es donde en realidad está la cima. ¿Ok? Entonces, si nosotros siguiésemos con el algoritmo de Newton-Raphson como está, damos un paso a la derecha y vemos que dando un paso a la derecha estamos cayendo porque nuestro pie está más abajo, el pie derecho está más abajo que el pie izquierdo y por lo tanto decimos, mira, este no es un buen lugar para ir, vámonos a la izquierda. Y yéndonos a la izquierda nos estamos alejando del máximo global porque el máximo global estaba justamente por mala suerte a la derecha. Entonces, lo que nos dice este algoritmo es que nos dice que si es que, por ejemplo, estamos en una solución que nos dice que nos vayamos a la izquierda, lo que hacemos es que vamos a adulterar un poquito la forma de la función. Y al alterar un poco la forma de la función puede ser que con algo de suerte,
en esos casos en los que incorrectamente nos íbamos a ir a la izquierda, con algo de suerte encontremos que hay una zona más prometedora a la derecha. ¿Ya? Y entonces lo que está haciendo esto es que justamente nos está, no sistemáticamente, porque recuerden que este es el ruido con el que estamos amplificando o modificando la forma de la función f, y acá estamos colocando cuánto de ruido colocamos. Entonces, si es que hacemos que esta modificación sea relativamente chica, pero que nos permita de vez en cuando buscar un lugar en el cual no hubiésemos buscado antes, entonces la gracia es que vamos a poder llegar a una solución que antes no hubiésemos siquiera considerado y que con suerte nos va a llevar a una mejor solución que si es que hubiésemos partido directamente con la solución que habíamos pensado antes. Obviamente, ustedes podrían decidir no hacer esto y hacer lo que hemos discutido antes, que simplemente utilizar Newton-Raphson puro y partir con una solución, ver a qué convergen, partir con otra solución y ver a qué convergen. Pero ahora, de todos modos, escoger las soluciones iniciales o los valores iniciales con los que partir, de todos modos, implica cierto tipo de arbitrariedad. Lo que nos dice esto es que acá tiene una manera en la que la arbitrariedad sea relativamente no sistemática, pero que nos permita escaparnos de malos mínimos locales. ¿Ok? Entonces acá en el documento doy un poco más de detalles respecto a cómo escoger el n, cómo escoger el b y cómo escoger el alfa, ¿no es cierto? Entonces, como decía, y hay algunas discusiones respecto a cómo hacemos eso. Obviamente, cuanto más ruido coloquemos acá, más vamos a tardar en converger. ¿Por qué? Porque estamos adulterando más la forma de la función, pero más chance le estamos dando a escaparnos de un mal mínimo. Y por lo tanto, obviamente, una convergencia más rápida eh, no necesariamente implica converger a una mejor solución. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un trade-off acá entre converger más rápido, que sería hacer que la penalidad caiga relativamente rápido, versus asegurarnos que hemos llegado a una solución que es mejor a la que hubiésemos llegado en la ausencia de esta pequeña distorsión. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, duda? Perfecto. Seguimos entonces. Como les decía entonces, ahora vamos a ir a Simulated Annealing, que se parece un poco a lo que hemos hecho antes. Entonces, este otro método lo que hace es que hace básicamente algo parecido, entre comillas, a lo que hemos hecho con el gradiente, la búsqueda con gradiente estocástico. Y como ven acá, si me permiten acá, simplemente lo que estamos haciendo es que si este RAW fuese algo parecido, por ejemplo, al hessiano, esta sería una variante del algoritmo de Newton-Raphson. Solo que la variante del algoritmo de Newton-Raphson nos está diciendo que adulteremos cada posible solución que teníamos antes con parte que tiene que ver con cómo creamos el ruido en nuestra función objetivo y parte con cómo distorsionamos cada componente individualmente. Entonces acá estamos distorsionando algún X, va a subir o va a ser un poco más alto que el que teníamos en la iteración anterior, el otro X va a ser un poco más bajo y lo que está haciendo es que nos está ampliando el horizonte de búsqueda en estos casos. Un método que tiene algo que ver con eso es este método de Simulated Annealing. Y básicamente la idea es que este método también es un algoritmo de optimización global y lo que hace este método básicamente es lo siguiente. Partamos, digamos, con un guess inicial, x sub 0, ¿ok? Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es que con este guess que teníamos, vamos a generar ahora un valor que vamos a llamar el valor y. Y este valor y es simplemente el guess inicial que teníamos, o el valor en la iteración k-1, más un ruido o una perturbación. Entonces lo que estamos haciendo es que vamos a crearle una pequeña perturbación a cada cosa. Entonces supongamos que hemos partido asumiendo que, digamos que estamos tratando de hacer una estimación de máxima verosimilitud y tenemos que estimar 3 parámetros. Entonces partimos con un guess con que el primer parámetro es 0.8, el segundo es 0.3 y el tercero es menos 0.5, por decir algo. Entonces nos dice, ok, toma este guess que teníamos, el guess inicial con el que teníamos, y ahora a cada uno de estos componentes dele aleatoriamente una pequeña perturbación. Entonces esta pequeña perturbación va a tener en promedio un valor igual a 0, pero en algún caso nos va a subir, en otro caso nos va a bajar. Y otra vez lo que estamos haciendo ahí es que estamos diciendo qué hubiese ocurrido si es que en lugar de partir con el valor de x sub 0, partimos con un valor
marginalmente o en un vecindario de x sub 0, que en promedio va a ser x sub 0, pero que en algún caso puede ser que nos dé un camino que sea mejor que el que estamos buscando. Otra vez traten de recordar la analogía esta de subir nuestro, yo qué sé, el Himalaya o lo que fuera, y tratar de escapar una mala solución, un mal mínimo, un mal máximo. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice básicamente es lo siguiente. Entonces, genérese un Y que sea el X que tenía más una distorsión pequeña, una perturbación uniforme. ¿Ok? Una pequeña perturbación uniforme. Y comparemos el valor de la función objetivo en esta perturbación y el valor de la función objetivo en donde partimos. ¿Ok? Entonces puede ocurrir una de dos cosas, ¿no es cierto? Puede ocurrir que el valor en el que partíamos, ¿sí?, es peor que el valor de esta perturbación. Entonces, es que hemos hecho una perturbación, esta perturbación es aleatoria, no le hemos dado ninguna información de curvatura, de nada, simplemente estamos ampliando nuestro vecindario de búsqueda aleatoriamente. Y lo que hacemos es evaluar si en esta perturbación el valor de la función objetivo es mejor que donde partimos. Y recuerden que esto ha sido aleatorio, ¿no es cierto? Si es mejor que donde partimos, entonces nos quedamos con esta perturbación como nuestro próximo guess para la siguiente iteración. ¿Y qué hacemos en la siguiente iteración? Agarramos esta con la que habíamos partido, le hacemos una perturbación pequeña y con esa perturbación pequeña volvemos a comparar si es que nos ha ido mejor con esta perturbación que con el valor con el que estábamos. ¿Sí? Si es que nos da mejor, entonces partimos con ese. Pero supongan que esta perturbación nos da un lugar que es peor. Un lugar que es peor. ¿Ok? Un lugar que es peor. Si nos da un lugar que es peor, o sea, la solución en esta perturbación es peor que la solución en el guess en el que estábamos o en la iteración en la que estamos, entonces, en teoría lo que deberíamos hacer es seguir con el guess, ¿no es cierto? Seguir con el guess y, por ejemplo, utilizar Newton-Raphson o alguna variante de Newton-Raphson para encontrar la próxima posible solución. Pero lo que nos dice este método es, todavía no haga eso, sino que cuando le dé que la perturbación es peor que donde usted partió, con cierta probabilidad usted todavía prefiera partir con la peor potencial solución aleatoria o esta perturbación a la que usted tenía con una probabilidad baja, pero por si acaso siga con eso. ¿Por qué? Porque otra vez estamos tratando de ver si es que, por ejemplo, utilizando una variante Newton-Raphson o algo así, aunque partimos de un lugar que parecería ser marginalmente peor, justamente por la curvatura o lo que fuera, llegamos a una superficie en la cual encontramos una mejor potencial solución y nos escapamos de un mal mínimo local. Y entonces, lo que nos dice esto es que con cierta probabilidad, prefiramos quedarnos con la iteración mala, a la iteración, perdón, a lo que es la peor solución. Y con una distinta probabilidad, quedarnos con la mejor solución. ¿Ok? Entonces, la idea es básicamente esa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo escogemos quedarnos con una solución que parecería ser a primera vista peor, pero que podría eventualmente ser mejor? Y la idea es, este método parte de, como muchos de los otros métodos que utilizamos en economía y en estadística, parte de aplicaciones que se han hecho en la física, y este método se utiliza también, o se utilizó también originalmente ahí, por eso es que lo que hacen acá, en lugar de utilizar lo que nosotros llamaríamos como una cadena de Markov, esta gente la llama temperatura, ¿ya? Y entonces la idea básica es básicamente la siguiente acá. Lo que hacen es que la probabilidad de quedarnos con una solución que inicialmente parecería ser peor, debiese ser decreciente en cuán mala es esta solución respecto a la solución con la que partimos. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, la función objetivo es bastante peor, entonces con baja probabilidad debiésemos quedarnos en la solución mala, entre comillas, y con alta probabilidad debiésemos quedarnos con la solución que parecería ser mejor. ¿Sí? Pero, de todos modos, con alguna probabilidad debiésemos hacer esto. Y este T sub K es el parámetro que se llama el parámetro de temperatura, perdón, es el parámetro que se llama de temperatura, y este parámetro lo que nos dice es más o menos lo que hemos dicho antes en el otro caso, es que debiésemos quedarnos con una
solución que parecería ser peor con mayor probabilidad cuando recién empezamos nuestra búsqueda. Es decir, cuando el K estamos en una iteración relativamente cercana. Entonces estamos en la primera, segunda, tercera iteración. Debiésemos permitirnos ser un poquito más aventureros. Debiésemos permitirnos buscar en lugares que parecerían ser zonas poco callejones poco divertidos y con poca iluminación, pero que justamente dando la vuelta a ese callejón encontramos una avenida espectacular y la solución hermosa y yo qué sé. Entonces, la idea es que este T sub K sea decreciente con, perdón, sea decreciente con K. A medida que K va aumentando, este T sub K se va haciendo más chico, y a medida que este T sub K se va haciendo más chico, la probabilidad de quedarnos con un valor que parecería ser peor debería ser más baja, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es básicamente hacer eso, ¿no es cierto? Entonces partimos con un lugar, adulteramos, hacemos una perturbación, evaluamos si con la perturbación estamos mejor o peor. Si estamos mejor, adoptamos la perturbación. Si estamos peor, en principio no adoptamos la perturbación, pero con alguna probabilidad relativamente baja, nos quedamos con la perturbación, justamente por la idea de que pese a que parecería ser que hemos entrado a un callejón poco divertido y que nos dice mejor irnos a donde aparece haber una luz, que está a nuestra izquierda, por ejemplo, pero si es que con alguna probabilidad damos un pasito, nos vamos a la derecha, justamente en una esquina que no habíamos visto antes, en esa esquina está el lugar hermoso, bonito, Shangri-La y la solución. ¿Ok? Pues esa es básicamente la idea de Simulated Annealing. Y la gracia nuevamente es que si hacemos esto bien, vamos a poder llegar a una solución razonable. Entonces acá básicamente nos dice la manera en que deberíamos hacer, cómo deberíamos hacer el update de la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Vamos entonces ahora, si es que no hay dudas o preguntas, vamos a el triangulito. A pregunta que nos hacen acá. ¿Cómo escogemos este triangulito? Y este triangulito es una uniforme, pero la uniforme no debería estar, claro, centrada en cero. Debería estar centrada en cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos que en promedio este sea, cada uno de los X sea el X que teníamos antes. Y entre qué y qué, como dice en el documento también discuto algo respecto a cómo escoger el delta, ¿no es cierto? Pero en principio podríamos hacerlo de una de dos maneras. Por ejemplo, cuando estamos recién partiendo, hacer que el intervalo en el cual busquemos sea relativamente grande, para otra vez tener la chance de ir a buscar en un barrio en el que no hubiésemos ido, si es que hubiésemos partido acá, pero que véanlo como estar buscando el amor de su vida, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que cuando ustedes son jóvenes, vale la pena tal vez irse a buscar por distintos lugares, darse una aventura, porque tal vez encuentran algo interesante y divertido por allá. A medida que les va quedando menos tiempo, tal vez menos aventureros en la búsqueda y buscar nomás en los lugares relativamente cómodos o cercanos de donde están. Eso no quiere decir que obviamente van a encontrar el amor de su vida ahí. Lo que dice es que hay mayor chance de que esté donde ustedes están relativamente cerca de donde están, una vez que han buscado por muchos lugares. Si ustedes han ido a Mauritania y no han encontrado nada, a China no han encontrado nada, a Tanzania no han encontrado nada, y han empezado a buscar en un lugar y encuentran que están llegando a una zona relativamente prometedora, entonces ustedes debiesen más o menos quedarse buscando en esa zona. A medida que van conociendo más de la función, debiesen empezar a concentrarse más en buscar soluciones cerca de ese lugar. Entonces, este delta debiese reflejar esas cosas también. ¿Ok? En el documento discuto algo respecto a cómo escoger el delta, cómo escoger el t. Acá hay algunas sugerencias respecto a cómo escoger esto. ¿Ok? Bien. Vamos entonces ahora con el último de los métodos, que es el de algoritmos genéticos. Y acá es donde vamos a quedarnos un poco más de tiempo. Yo lo he utilizado con alguna frecuencia en mi vida, no les digo que lo utilizo todos los días, pero lo he utilizado con alguna regularidad cuando me he enfrentado a un problema en el que todo lo demás falla. Entonces, si todo lo demás falla, es como la película esta de Blockbusters, Who Do You Call? Llaman a algoritmos genéticos.
¿no es cierto? Entonces, si fallan todas las demás cosas, si están iterando y no convergen, y no convergen y no convergen, o convergen en un lugar y después cambian marginalmente el lugar y convergen a otro, y tienen muchos mínimos y muchos máximos, en la tarea 2 que voy a dejar desde ahora, pero que obviamente van a empezar a trabajar seguramente desde la próxima semana recién. En la tarea 2 van a enfrentarse a varios problemas en los cuales la función objetivo no es fea, la función objetivo es una pesadilla completa, y por lo tanto van a ver que en esos casos van a requerir utilizar este tipo de métodos para tratar de encontrar soluciones acá. ¿Ok? Bien, entonces, el método de algoritmos genéticos tiene varias gracias. Una de esas gracias es que bajo ciertas condiciones, ¿ok? Bajo ciertas condiciones, algoritmos genéticos nos garantiza que encontramos o que vamos a llegar a un mínimo o máximo global, ¿ok? Y el método de algoritmos genéticos lo que hace es que es un caso particular de una clase de algoritmos de optimización que hacen búsquedas aleatorias. Entonces, como ven, búsquedas aleatorias es algo que es un patrón más o menos sistemático que estamos siguiendo. El método de Stochastic Gradient hace una búsqueda aleatoria, entre comillas, porque va modificando aleatoriamente la forma de la función objetivo y utiliza una variante Newton-Raphson para tratar de encontrar soluciones. El método de Simulated Annealing también va haciendo eso, ¿no es cierto? Va perturbando marginalmente potenciales soluciones para ver si con eso modifica o busca lugares en los cuales puede encontrar mejores soluciones. Acá hacemos algo que es distinto, pero que tiene varias gracias respecto a los otros métodos. Una de esas gracias es que muchas veces, por ejemplo, en Stochastic Gradient, necesitamos para poder resolver el problema de optimización, necesitamos que la función sea diferenciable. Y, por ejemplo, pueden haber casos en los cuales nuestra función puede ser continua, pero no diferenciable, y pueden haber casos en los cuales nuestra función ni siquiera es continua. Entonces, en esos casos, ni siquiera discutir respecto a utilizar Stochastic Gradient va a poder funcionar. Entonces, en los casos en que tenemos funciones que son realmente peludas y en las cuales, por ejemplo, puede haber discontinuidades, la función puede no ser diferenciable o la función puede ser definitivamente una pesadilla, este es un método que nos va a servir. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Recuerden que una cosa que hemos hecho al principio, cuando hemos discutido métodos de optimización, uno de los métodos que hemos discutido, el método que hemos llamado el método trucutú o un método primitivo, era básicamente el de discutir cómo podríamos utilizar grilla para tener información respecto a cómo se ve la función objetivo, ¿no es cierto? Entonces, si recuerdan, podríamos, por ejemplo, escoger distintas posibles candidatos a soluciones, evaluar la función objetivo en cada candidato y ver cómo se veía la función. Uno de los problemas que teníamos con hacer eso es que obviamente hacer la grilla, primero puede no ser una grilla exhaustiva, en segundo lugar, evaluar la función objetivo ya puede ser un problema más o menos complejo. Por ejemplo, supongo que ustedes tienen que resolver un problema de optimización intertemporal, yo que sé, de una gente que vive 80 periodos y tiene 80 restricciones presupuestarias, por lo tanto, evaluar cómo se va a ver la función objetivo en cada una de esas cosas puede ser relativamente complejo. La misma función objetivo puede ser difícil de evaluar o puede ser costosa de evaluar. Lo que hacemos con algoritmos genéticos es restringir nuestra atención a un subconjunto de posibles candidatos a soluciones. Entonces, supongamos que nosotros creemos que, yo qué sé, hay, yo qué sé, 10.000 posibles configuraciones de soluciones que podríamos evaluar. Entonces, lo que nos dice algoritmos genéticos es, vamos a hacer una búsqueda inteligente, en lugar de evaluar las 10.000 posibles soluciones, porque puede ser muy costoso, poco práctico o directamente inmanejable de hacer, en lugar de hacer eso, vamos a restringir nuestra búsqueda en un subconjunto de soluciones. Y ese subconjunto de soluciones es lo que vamos a llamar nuestro tamaño de población, de posibles soluciones. Y la idea es que vamos a utilizar eh, algunos fundamentos o algunas ideas de la biología evolutiva, ¿no es cierto?, para tratar de utilizar conceptos de biología evolutiva, y por eso el nombre de algoritmos genéticos, para tratar de con eso, con este tipo de ideas,
llegar ojalá, mejores soluciones. Y la idea parte de, no soy un experto en biología, y de hecho, o sea, había una de las materias que detestaba en colegio de biología, porque requería mucha memoria más que razonamiento en un principio. Obviamente puede haber gente, si es que tal vez esté un mal profesor, ¿no? Que puede ser ese el caso, ¿no? Que no hay una materia mala, sino un mal profesor, un profesor que no motiva o no hace lo suficientemente interesante un curso. Pero bueno, eh, pero, pero si ustedes siguen la idea de la evolución de Darwin y demás, ¿no es cierto?, de la sobrevivencia de los más aptos, la idea detrás de eso es que hay cierto tipo de mecanismo de selección natural, entre comillas, y ese tipo de mecanismo de selección es el que hace que evolucionemos hacia potenciales mejores soluciones. Ese es uno de los casos por los cuales, por ejemplo, la raza humana, desde tiempos inmemoriales pasados, lo que ha hecho es que ha ido encontrando mecanismos mediante los cuales ha ido progresando en términos de defensa respecto al medio ambiente hostil, respecto a enfermedades, el desarrollo del sistema inmunológico y demás cosas, el que ha permitido que las generaciones siguientes han sido en general generaciones con más tolerancia a cierto tipo de enfermedades, porque han sido lamentablemente los que han sobrevivido también, ¿no es cierto? Pero de todos modos han llegado a mejores soluciones. Este es uno de los casos por los cuales este es el tipo de mecanismos que prevalece con selección natural en términos biológicos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es un parangón a eso, utilizando candidatos a soluciones. Entonces, la idea es que vamos a utilizar conceptos de biología, de evolución, de biología evolutiva. Vamos a discutir algo respecto a fitness a la aptitud o a cuán buena es una solución en este caso. Y vamos a discutir algo respecto a selección también, a cómo, por ejemplo, en la biología se define que se escogen las parejas, cómo las parejas tienen hijos y cómo los hijos, en principio, tienen mejores atributos, entre comillas, que los padres. ¿Sí? Entonces, esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en principio, típicamente ustedes deben ser marginalmente más altos que sus papás o que sus mamás, y sus hijos con mayor que menor probabilidad van a ser más altos que ustedes y van a vivir más que ustedes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, algo tiene que ver con la parte evolutiva y obviamente también mucho tiene que ver con la parte de economía, que es lo que ha hecho que en definitiva también el mundo sea mejor, ¿no es cierto? Que el progreso tecnológico, la economía, etcétera, ha hecho que en principio las poblaciones vayan siendo mejores en el tiempo. Pero acá vamos a usar algo parecido a esto, mejores en el sentido de tener mayor longevidad, mayor resistencia al medio ambiente, a las enfermedades, etcétera. Bien, entonces vamos a utilizar este tipo de ideas para tratar de resolver este problema. Entonces, ¿cuál es la idea? Y acá lo que voy a hacer es presentarles por etapas cómo tratamos de resolver este problema. Supongamos entonces que hay, yo qué sé, por decir algo, y acá estoy tratando de inventar esto, supongamos que hay 16.384 posibles soluciones. ¿Ok? Y entonces acá estoy diciendo que, por ejemplo, si ustedes tuviesen, yo qué sé, que estimar 5 parámetros para una estimación máxima de resolución, entonces hay 16.384 posibles configuraciones de los parámetros de donde ustedes están buscando las posibles soluciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la solución 1, yo qué sé, el parámetro 1 vale 0.8, el parámetro 2 vale menos 0.4 y el parámetro 3 vale 4.457 millones, por decir algo, ¿no? Y en la solución 2, yo qué sé, así, así, así. Entonces, tienen distintas posibles soluciones. Ahora, acá estoy escogiendo un número que sea un número que cumpla con las siguientes propiedades. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque, como vamos a ver en un minuto más, van a haber ciertas ventajas en poder utilizar codificación binaria. Entonces, lo que quiero hacer es utilizar como candidatos de soluciones a un número de soluciones que sea 2 elevado a la algo. Entonces, cuanto más bits utilicemos, cuantos más bits van a ser estos numeritos con los que vamos a hacer una representación de cada número. Si ustedes se acuerdan, la representación binaria de números, es la representación en código binario 0-1, que en principio es como se comunican las computadoras, etcétera, etcétera, todas estas cosas que ustedes seguramente han escuchado. Los bits entonces son las maneras en que representamos en este caso números con combinaciones de ceros y unos. Y la idea es que ustedes escojan
el número de posibles candidatos a soluciones que sea 2 elevado a la algo. Entonces, cuanto mayor sea el número de acá, mayor va a ser el número de posibles soluciones que tengan. Yo qué sé, 2 a la 14 son 16.384 posibles soluciones, 2 a la 20 van a ser unos cuantos millones de posibles soluciones y 2 a la 50 van a ser unos cuantos cientos de millones o billones de posibles soluciones. Entonces, cuán grande es el número de acá va a determinar cuántas sea el número de posibles candidatas a soluciones que ustedes tengan. Entonces, la idea es que hay que tener cuidado respecto a esto. Cuanto más compleja sea la función y menos sepamos de la función, más debería ser el número de posibles soluciones o candidatos a soluciones que deberíamos querer buscar. Y lo que tenemos que hacer es entonces, cada posible solución debe tener un mapeo hacia una representación en números. Entonces, por ejemplo, si es que lo que queremos es un problema de optimización como el que ustedes han hecho o como el que van a hacer para tratar de replicar el paper del tipo de cambio. Entonces, ahí tenían el consumo en bien transable en el periodo 1 y en el periodo, el bien importable en el periodo 1 y el periodo 2. El consumo del bien no importable en el periodo 1 y en el periodo 2. El precio relativo del bien transable o del exportable, el importable respecto al, sí, al importable respecto al no transable en el periodo 1 y en el periodo 2, ¿no es cierto? La tasa de interés, ya sí, tienen todas las variables sobre las que ustedes estaban buscando las soluciones, de cuánto debíamos consumir, cuánto debíamos producir, cuánto debíamos contratar en cada sector, etcétera. Y entonces lo que hacen ahora es que, por ejemplo, si van a evaluar 16.384 posibles soluciones, entonces a cada posible solución le hacen un mapeo de, digamos, el consumo en el periodo 1 en tal bien va a ser 0.4 y el consumo en el otro bien va a ser 0.8 y así sucesivamente. Entonces, para cada posible variable le tienen que adoptar un valor. Y con ese valor, esa configuración de valores es una solución. Y con eso entonces tienen que crear 2 elevado a la algo posibles soluciones. Ese a la algo nos va a decir cuál es el máximo número de soluciones que estamos permitiendo y por lo tanto también cada posible solución va a poder ser representable por un número binario. Entonces acá por ejemplo estoy inventando la solución número 8.257. Estoy inventando que este número de acá, representado en binario, es el número 8.457 y el número 8.457 corresponde a la solución en la cual decimos el consumo en el periodo 1 en tal bien es 0.4, en tal otro bien es 8.7, en el otro bien es tanto, en el otro periodo es tanto, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me están siguiendo. Entonces, tenemos que tener una manera de hacer como una grilla, entre comillas, de todas las posibles candidatos a soluciones para cada una de las variables y a cada posible solución llamarla la solución 8, por decir algo, y esa solución 8 representarla en código binario. ¿Y por qué la queremos representar en código binario? Porque vamos a ver ahora que la representación en código binario va a ser justamente con la cual vamos a poder explorar posibles candidatos a soluciones. Esto va a ser como, y por eso se llama algoritmos genéticos, esto fuese como serían, no sé si bien, los cromosomas o los genes que vamos a ver, cromosomas creo que se llaman, ¿no es cierto? Eh, de, de, que vamos a discutir en un momento más, ¿ok? Entonces la idea es, como les decía, partimos con 2 a la J, digamos, posibles soluciones. Cada posible solución tiene una configuración y cada posible solución tiene una representación en binario. ¿Sí? Y entonces, si yo les doy este número binario, ustedes me dicen, tú me estás diciendo la solución 8.453 y voy a mi librería y digo en mi librería, ¿cuál es la solución 4.853? Es la solución en la que el parámetro 1 vale tanto, el parámetro 2 vale tanto, el parámetro 3 vale tanto. Ok, entonces si tomo esos valores de los parámetros, entonces para esta posible solución digo cuál es el x correspondiente a esa solución y puedo evaluar la función f en esa posible solución. ¿Me siguen? Entonces, para cada posible solución, yo puedo evaluar el valor de la función objetiva en esa solución. Y obviamente, si es que es una optimización restringida, tengo que además asegurarme que para ese X las restricciones se satisfacen. Si no se satisfacen, esa no puede haber sido un candidato a solución y ese candidato a solución ya lo elimino, ese no, ni lo tomo en cuenta. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, supongamos que ustedes parten diciendo que hay 16.384 posibles soluciones. Lo que van a hacer ahora es, en lugar de, bueno, opción uno sería la opción trucutú, ¿no es cierto? La opción trucutú es simplemente agarramos y evaluamos la función f
en cada una de las 16.384 soluciones y con eso encontramos cuál en teoría debe ser nuestro mínimo. ¿Sí? Y ese sería el grid search que hemos dicho antes. ¿Sí? Si no quieren hacer eso, porque es muy costoso evaluar las 16.384 veces, por ejemplo, resolver o encontrar el problema de optimización intertemporal o evaluar la likelihood tantas veces, y es que la función es muy no lineal, etc. Entonces, si ustedes no quieren tener que hacer esto a la bruta, una manera simple de poder hacer eso, elegante de poder hacer eso, y que nos garantiza que de todos modos llegamos a un mínimo global o máximo global, es que nosotros ahora partimos no con 16.384 posibles soluciones, sino, por ejemplo, solamente aleatoriamente escogemos 100 o 200 de estas. Entonces generamos números aleatorios entre 1 y 16.384 y decimos, ok, vamos a tomar como posible solución la solución 8, o como posible solución la solución 24, la posible solución la solución 33, etc. Entonces, agarramos solamente 100 de estas posibles o 200 de estas posibles soluciones en lugar de tomar todas estas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que llamamos el tamaño de nuestra población. Entonces, nuestra población va a ser de tamaño 100. Vamos a asumir que hay 100 personas en nuestra isla, entre comillas. ¿Ya? Escogemos entonces aleatoriamente estas 100 posibles soluciones. ¿Sí? Obviamente, cuantas más candidatos a soluciones tengamos, mayor diversidad va a haber y mayor chance de llegar más rápido a nuestra solución. Pero obviamente, cuanto más población tengamos acá, más costoso también va a ser el método porque cada solución va a tener que ser evaluada acá. ¿Ok? Que es justamente la etapa 3. Entonces, la etapa 3 lo que hacemos es, una vez que hemos escogido, por ejemplo, que vamos a partir aleatoriamente con una población inicial de 100 candidatos a soluciones. Cada candidato a solución, entonces, lo representamos en, digamos, era la solución 43, la solución 25, la solución 83, la solución 124, etc. Entonces, estas soluciones están representadas como soluciones en binario, ¿no es cierto? Y cada código binario lo traducimos, sí, lo traducimos a una X. Entonces, por ejemplo, estamos en la solución 8. ¿Cuál es la solución 8? Bueno, la solución 8 es la que X1 vale tanto, X2 vale tanto, X3 vale tanto. Entonces, acá el vector de X en la solución 8 es tal. Y lo que hacemos entonces es evaluar el valor de la función objetivo en cada una de las 100 posibles soluciones con las que hemos partido con nuestra población inicial. Entonces vamos a tener 100 evaluaciones de la función f con nuestra población inicial. Y vamos a llamar el valor de la función f como el fitness, o sea, cuán buena, entre comillas, es esa solución. ¿Sí? Cuán fit es esa solución. ¿Sí? Una vez que hemos hecho eso, ¿ya? Entonces tenemos las 100 soluciones iniciales, los 100 posibles soluciones iniciales y evaluamos el valor de la función objetiva en las 100 posibles soluciones iniciales. La idea ahora es que vamos a escoger cuáles son las poblaciones con las que vamos a hacer la siguiente evaluación. Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber como un ciclo de vida. Acá han nacido estos nuestros amigos, nuestra población inicial, y nuestra población inicial va a morir, y nuestra población inicial va a tener hijos. ¿Cuántos hijos van a tener? Van a haber exactamente 100 hijos en la próxima generación. Y la próxima generación vamos a evaluar la solución en la próxima generación. La idea es que utilizando estas ideas de biología, de evolución, de fitness y de selección, en principio los hijos van a estar mejor encaminados hacia llegar a un mínimo que nuestra población inicial. Y para poder hacer eso, entonces, vamos a partir con una de las primeras cosas, que es justamente una de las cosas más importantes y útiles de este método, que es justamente el método de selección. Entonces, vamos a seleccionar de las 100 soluciones iniciales, quiénes van a ser los potenciales padres de posibles soluciones siguientes. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que, yo qué sé, alguien que lamentablemente que era una mala solución, que yo qué sé, que se enfermaba mucho, etcétera, etcétera, lamentablemente este señor con baja probabilidad va a poder tener hijos porque va a ser cercano a un lugar en el que no estamos cerca a una solución razonable. No quiero acá ser demasiado agresivo, ni sonar demasiado agresivo, ni darle esto a una connotación biológica, determinística, agresiva a esta historia. Quiero que tratemos de ser científicos, entre comillas, en cómo estamos representando este problema y la gracia de, si seguimos esta idea,
hay razones teóricas por las cuales vamos a llegar a una solución que es lo que estamos buscando acá. No estamos buscando más que resolver nuestro problema de optimización y estamos encontrando un método para poder hacerlo, ¿ok? Entonces, tratemos de tomar esto como lo que es, como un método de búsqueda de soluciones. Entonces, la idea es que vamos a escoger acá que aquellos candidatos a ser padres, entre comillas, de las candidatos segundas a las siguientes generaciones, van a tener mayor chance de sobrevivir los que tienen los que se comportaron mejor en la etapa del fitness. Entonces, los más aptos o los que parecen ser mejores soluciones o estar más cerca de una mejor solución van a tener mayor chance de continuar vivos o tener hijos, entre comillas, la próxima generación. ¿Ok? Entonces, acá estamos diciendo las posibles soluciones van a ser los que parecen estar mejor encaminados, van a tener mayor chance de continuar. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer eso entonces? Y acá hay varias maneras en las cuales podemos escoger o hacer la selección de quiénes son los que van a tratar de generarme los candidatos a posibles soluciones en la siguiente generación. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un algoritmo de selección o un esquema de selección simple. Y el esquema de selección simple lo que hacemos es simplemente lo siguiente. Acá evaluamos las 100 soluciones que teníamos antes, las ordenamos de peor a mejor, ¿no es cierto? Y lo que hacemos entonces es que ahora a las peores soluciones, digamos que la cola de las peores soluciones, de las 10 peores soluciones, lo que hacemos es que las descartamos y colocamos copias de las 10 mejores soluciones que teníamos antes. Entonces, por ejemplo, la solución 8 era una solución muy buena y la solución, o parecía ser, tenía un valor de la función objetivo mucho mejor que la solución 43. Entonces, lo que hacemos es que descartamos la solución 43 y creamos, en lugar de la solución 43, una copia de la solución 8. Entonces, ahora, nuestros padres, entre comillas, van a tener dos 8, además de las otras, en lugar de la 43. La 43 ya no está. ¿Me siguen? ¿Sí? Y entonces lo que ocurre ahí es que, por ejemplo, si es que fuésemos en el caso extremo sería que agarramos la que nos dio como mejor solución acá y eliminamos todas las demás y nos quedamos con esa, entonces obviamente es como decir, creer que lo que nos dio como mejor solución acá es efectivamente el máximo, lo cual obviamente es suicidio, porque recuerden que esto lo hemos escogido aleatoriamente, entonces puede que estemos escogiendo la mejor solución en malos barrios nomás, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces estamos escogiendo en malos lugares y que esta es la mejor solución, pero está muy lejos todavía de la mejor solución. Y por lo tanto, escoger un alfa relativamente grande, lo que hace es que nos entrega menos probabilidades de buscar en áreas que parecerían en principio ser poco prometedoras, pero que si damos la vuelta a la esquina encontramos un excelente lugar donde buscar. Entonces la idea es que tratemos de que este alfa no sea demasiado grande, porque si es demasiado grande, lo que va a ocurrir es que vamos a converger rápido, porque las poblaciones van a empezar a parecerse cada vez más, pero obviamente vamos a sacrificar calidad, en el sentido de que vamos a, yo qué sé, que si uno va juntándose solamente con uno y va siendo y el hijo es exactamente igual al padre y todo es exactamente igual, nos quedamos en ese círculo vicioso entre comillas y no progresamos, ¿cierto? Entonces, si es que nos quedamos en que en endogamia, entre comillas, en que nos reproducimos entre nosotros nada más, no hay la chance de progresar o aventurarnos a tratar de buscar soluciones en otra parte. Obviamente, no queremos eliminar un candidato a buena solución. Si tenemos un candidato a buena solución, puede ser que efectivamente esa haya sido una muy buena solución y sea un buen lugar donde partir. Pero tampoco queremos arriesgarnos a descartar demasiado rápido soluciones que en principio parecerían ser malas, pero que están cerca de lugares donde la solución empieza a ser buena y mejor que las soluciones que estábamos considerando antes. Entonces, esta es una manera en la que podríamos hacer el mecanismo de selección. Otra manera en la que podríamos hacer esto es simplemente un esquema de una ruleta, ¿eh? O como una ruleta rusa. Entonces, la idea básica es como la ruleta rusa, como dice su nombre, es que hacemos la ruleta, disparamos y a veces, chao, y a veces seguimos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es que ahora la probabilidad de seguir sea aleatoria, ¿no es cierto? Pero que haya mayor probabilidad de sobrevivir
si es que tenemos mayor fitness. Entonces, la probabilidad de eliminar una solución que parecería ser buena sea mayor que la probabilidad de seguir con esa solución si la solución inicialmente parecía ser mala. Pero la probabilidad no es cero. Entonces, no estamos descartando directamente con probabilidad 1 la peor solución, porque con baja probabilidad de todos modos, creemos que tal vez hay alguna chance de que justamente en el lugar donde parecería ser que es un mal lugar donde buscar, muy cerca de ese lugar está la tierra prometida. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, acá lo que podemos hacer es escoger justamente de este modo, ¿no es cierto? ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer es simplemente utilizar esto que se llama el stochastic reminder o el residuo, entre comillas, estocástico. Y el stochastic reminder lo que hace básicamente es lo siguiente, ¿no es cierto? Eh, eh, lo que hace básicamente es lo siguiente. Es que tomamos, aseguramos copias de las mejores soluciones para que, porque por ejemplo en la ruleta puede ser que por mala suerte, aunque sea con baja probabilidad, y baja probabilidad es que simplemente generamos números aleatorios, por ejemplo, y decimos que con probabilidad 0,9 se mantenga una solución que parece ser buena. Pero eso quiere decir que con 10% de probabilidad, una solución que podría haber sido espectacular, la descartemos. Entonces lo que hacemos acá es que permitimos que las candidatas a mejores soluciones, de todos modos garantizamos que con probabilidad 1 se queden. Y las demás, y después los demás cupos los vamos sorteando utilizando alguno de estas cosas de stochastic reminder, ¿no es cierto? De hacer que aleatoriamente, dependiendo del fitness, dependiendo de cuán buena haya sido la solución, entonces se mantenga esa solución o no. ¿Me está siguiendo? ¿Ok? ¿Ya? Y después también podemos hacer torneos. Y estos torneos, como les digo, acá no hay una manera de hacerlo, hay infinitas maneras de hacerlo. En el documento intento ser más o menos detallado respecto a cómo podemos hacer estas competencias acá. Pero la idea básica es que, por ejemplo, podemos hacer un match. Aleatoriamente todos hacemos que la solución 4 se junte, haga un torneo con la solución 7. ¿Ok? Y aleatoriamente escogemos solución 4 contra solución 7 y el que ganó se queda y el que perdió se va. Pero con reemplazo puede volver la solución 4 contra la solución 25, por ejemplo. Y si la solución 4 que habíamos descartado antes contra la 25 es mejor, se queda. Y ahí una solución que hubiésemos descartado, de todos modos, se va quedando. ¿Ok? Y también podríamos hacer que haya cierta probabilidad con la que una solución que en principio parecería ser no muy buena, se quede de todos modos para la próxima generación. ¿Ok? Todo esto simplemente es decir, queremos que los que parecerían ser mejores soluciones tengan mayor chance de quedarse, pero no cerramos a la posibilidad de que tal vez algo que inicialmente parecía estar en una región no muy buena esté cerca de un lugar que no hubiésemos explorado antes. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces con la etapa quinta. Y en la etapa quinta es que una vez que hemos decidido, por ejemplo, que se quedan estos señores, todavía no vamos a, ahora va a pasar la etapa en la cual vamos a determinar cómo se fijan los hijos, entre comillas, ¿ya? O quiénes van a ser las posibles soluciones de la próxima generación. Y la idea ahora es que ahora se van a emparejar las soluciones. Entonces van a tener hijos. Entonces, yo qué sé, papá conoció a mamá, yo qué sé, se escuchó una buena canción de típicamente, no sé, Journey, no sé cuál será el grupo que a ustedes les guste, ojalá no, reggaetón, salió la música, nos vimos a los ojos, etcétera, etcétera, y nos enamoramos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la etapa en la que nos enamoramos. Entonces, acá están los que se quedan como candidatos a poder tener hijos, entre comillas, y lo que vamos a definir ahora es cómo se definen los hijos, ¿ok? O cómo se determinan los hijos. Y entonces lo que va a ocurrir ahora es que vamos a hacer lo que se va a llamar el crossover. Y el crossover es donde es realmente el músculo o la parte más importante o la parte más fuerte de algoritmos genéticos. Porque nos permite buscar candidatos a posibles soluciones en zonas que parecerían ser razonablemente atractivas. Entonces, yo que sé, tienen la solución 1 que yo que sé, parecería ser razonable, solución 2 también, y entonces podríamos hacer que
uno de los hijos sea exactamente igual al padre, el otro sea exactamente igual a la madre, pero existe esta chance de que, yo qué sé, se juntan el padre y la madre y que, yo qué sé, toma ciertos atributos del padre, ciertos atributos de la madre, y con ciertos atributos del padre y la madre sale un hijo que no es ni como el padre, ni con la madre, ni con la madre, y por lo tanto es distinto, pero siendo distinto, potencialmente es mejor, entre comillas. Potencialmente tiene, yo qué sé, más altura, hay ciertas inmunidades que el padre tenía y que la madre no tenía para ciertas cosas, y la madre tenía ciertas inmunidades que el padre no tenía, y por lo tanto, al hacer esta historia de los cambios de cromosomas, genes, no sé cómo se llamaba esta cosa, entonces acaba siendo el hijo inmune a cosas que el padre por separado y la madre por separado no era inmune, y por lo tanto tener mejores posibles soluciones. ¿Ok? Entonces la idea es básicamente eso. Entonces lo que hacemos es que para escoger cómo van a ser los hijos en la siguiente generación, lo que hacemos es que agarramos a dos posibles soluciones, llamamos el papá A y la mamá B. ¿Ok? Entonces tenemos A y B. Y supongamos que los candidatos a posibles soluciones que tenemos no son 2 elevado a la 14, sino 2 elevado a la 5. Entonces que nuestros bits teníamos 5 bits. Entonces hay 5 unos y ceros. Y por eso es que el binario es que nos sirve acá, para poder utilizar, para poder hacer el crossover y después para poder hacer lo que vamos a llamar la mutación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es que permitimos que haya un punto de crossover, y acá estoy haciendo este ejemplo en el que hay 5 bits, ustedes lo pueden hacer para cuando hay 8, 10 o lo que fuera. Entonces, la idea es básicamente la siguiente. ¿Ok? La idea es básicamente la siguiente. Entonces, lo que hacemos es, escogemos a dos potenciales padres aleatoriamente. Entonces, agarramos a la solución 4 y lo casamos, entre comillas, con la solución 25 aleatoriamente. Acá no hay que yo qué sé, se juntaron, se encontraron en un barrio por casualidad, ¿ok? Y entonces lo que hacen en un lugar por casualidad, ¿ya? No es que se fueron a buscar, se encontraron por casualidad. Y la idea es que ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, con una probabilidad mayor a 0,5, es decir, que con mayor probabilidad vamos a permitir que haya un intercambio de información genética, entre comillas, entre las soluciones. Es decir, que por ejemplo, si es que hacemos nuestra separación acá y acá y lanzamos un dado y digamos con probabilidad 0,6 o 60%, permitimos que haya un crossover, y con probabilidad distinta a 0,6 no permitimos que haya un crossover. Entonces lo que va a ocurrir es básicamente lo siguiente. No sé si me permiten hacer esto acá. Entonces la idea básica es que supongamos que decimos acá, lanzamos, digamos que con probabilidad 0,6 hay crossover, generamos un número aleatorio y nos dice que no hay crossover. Entonces, si no hay crossover, lo que hacemos es que el hijo A tiene las mismas características que el papá A y el hijo B tiene las mismas características que el papá B. ¿Sí? Y en el otro string, en la otra parte del crossover, volvemos a generar un número aleatorio y acá sí nos dice, como la probabilidad es mayor a 0,5, sí nos dice que debe haber un intercambio. Entonces que el hijo A adopta las características de la mamá o de la mamá, y el hijo B adopta las características del papá. Y por lo tanto entonces vean que ahora el hijo A es distinto al papá y es distinto a la mamá. ¿Me siguen? Pero con cierta probabilidad, y probabilidad no baja, el hijo A va a ser idéntico al papá y el hijo B va a ser idéntico a la mamá. Pero con una probabilidad mayor a 0,5 vamos a tener este intercambio que va a permitir crearnos heterogeneidad. Es decir, nos va a permitir crear una solución que antes no habíamos considerado, porque el hijo A y el hijo B son distintos al papá A y al papá B. ¿Me siguen? ¿Ok? Otra manera en que podemos hacer eso, por ejemplo, es permitir que hayan dos puntos de crossover, por ejemplo, acá y acá, ¿no es cierto? Y lo que hacemos entonces, por ejemplo, que podríamos decir aleatoriamente, con probabilidad distinta a mayor a 0,5, permitimos que, por ejemplo, haya crossover acá. Y entonces acá lo que va a ocurrir es que la solución, el hijo, va a ser distinto al padre. Vean que ahora, por ejemplo, la solución de acá
y este es un ejemplo en el que tenemos 7 bits, ¿no es cierto? O sea que hay 2 elevado a las 7 posibles soluciones. Esta, por ejemplo, era la solución, por decir algo, la 453, por decir algo. Esto en binario representaba la solución 453. Y ahí la solución 453 nos decía, el consumo en el periodo 1 tiene que ser tanto, el consumo en el periodo tanto tiene que ser tal otro, etcétera, etcétera. Y esta es la solución 755, por decir algo. Y esta solución nos daba otra configuración. Vean que al haber hecho el crossover, la solución de acá va a ser una solución que va a ser en realidad la solución 257, por decir algo, que es distinta a la solución que teníamos en la solución A y la solución B, y por lo tanto ha ampliado nuestro horizonte de búsqueda y nos está permitiendo buscar un área en la que no habíamos visto antes y en la que tal vez tengamos una zona más prometedora que la anterior. Y en principio, en crossover lo que va a ocurrir es que esta garantía evolutiva que vemos es que justamente los hijos, en principio, en promedio, van a tener mejor desempeño que los padres. Entonces, en promedio, van a hacerlo mejor que los padres. ¿Ok? Bien. Ve, y acá está justamente, podríamos hacer también un crossover uniforme. Y el crossover uniforme es que ahora, bit a bit, decidimos si es que mantenemos o hacemos un swap, un intercambio. Y acá, por ejemplo, nos dice mantenga, intercambio, intercambio, mantenga, intercambio. Y entonces acá, bit a bit, decidimos que se hace acá. ¿Ok? Entonces, como les decía, un punto importante acá es obviamente cuánto de gamma permitimos. Si es que hacemos que el gamma sea muy alto, es decir, que haya mucha chance de que haya intercambio, entonces los hijos van a ser mucho más probable que sean radicalmente distintos a los padres. Y si son radicalmente distintos a los padres, puede ser que lamentablemente el papá uno estaba muy cerca de una solución y le salió un hijo que se decidió dedicar a la fiesta, a la pachanga, lo que sea, y ese hijo nos mandó a un vecindario horrible, ¿no es cierto? Y el hijo no se parece en nada al papá y el hijo es un desastre y el hijo nos lleva a una solución horrible, ¿sí? Entonces, si es que el gamma es demasiado alto, entonces puede ser que estemos prematuramente eliminando soluciones que son razonablemente buenas. Si el gamma es demasiado chico, y si el gamma es demasiado chico, entonces vamos a tener demasiada endogamia. Los papás van a ser muy parecidos y por lo tanto vamos a estar moviéndonos siempre en una zona muy restringida y por lo tanto no vamos a darnos la chance de explorar en áreas que parecerían ser no tan interesantes en un principio, pero donde puede estar una buena solución si es que la exploramos con cariño y con cuidado. Y por lo tanto entonces escoger un buen valor de gamma nos permite balancear estas dos cosas. Y típicamente en el documento discuto algo respecto a cómo escoger esto, pero yo qué sé, hay libros completos de algoritmos genéticos, tengo un par de ellos si les interesa, eh, y típicamente escoger un gamma de más o menos 0,6 parece ser una solución relativamente razonable. Entonces, que con 60% de probabilidad hay algún tipo de intercambio, con 40% de probabilidad se mantenga esa característica. Bien, finalmente, una cosa que podría ocurrir también es que algunas veces papá y mamá, yo qué sé, los dos de ojos negros, por decir algo, y sale el hijo de ojos verdes sin intervención de terceros. Y esto puede ocurrir porque hubo una pequeña mutación, que es una perturbación aleatoria, y a veces esa perturbación puede ser, llevarnos a una mejor solución y a veces una peor solución. Pero que esta solución entonces tal que no se parece en absolutamente nada ni al papá ni a la mamá. ¿Ya? Es una solución radicalmente distinta o bastante distinta. Pero obviamente nos gustaría que estas soluciones radicalmente distintas ocurran con relativamente baja probabilidad. ¿Sí? Porque si estamos camino a una buena solución y empezamos a cambiar radicalmente a los hijos y que no tengan absolutamente nada que ver con los padres, entonces otra vez podemos lamentablemente acabar en una malísima solución y acabar en un lugar, en una zona en la que no nos gustaría haber ido a buscar. Y por lo tanto entonces quisiéramos que se permita algo de heterogeneidad dada por mutaciones, pero que las mutaciones ocurran con frecuencia relativamente baja. Entonces, por ejemplo, acá, si hacemos que con probabilidad, yo qué sé, 1 o 2%, con una probabilidad relativamente baja, una vez que hemos determinado cómo deberían verse los hijos, entonces una vez que hemos decidido que este es el hijo 1 y este es el hijo 2,
Lo que hacemos ahora, bit a bit, es que con baja probabilidad permitimos que esto antes era un 1, se vuelva 0. Y este que era un 0 se vuelve un 1. Y este que era un 1 se vuelve a 0, y este que era un 1 se vuelve a 0, y este que era 0 se vuelve a 1. Por lo tanto, entonces, con alta probabilidad, el hijo va a ser exactamente igual a como ocurría del intercambio de información genética de papá y mamá. Pero con una probabilidad baja, el hijo va a salir con una característica marginalmente distinta a la de papá, a la que se hubiese predicho por la unión de papá y mamá. Y esa característica nos permite, con baja probabilidad, ir a buscar en un arrabal curioso donde puede haber una gema escondida y potencialmente encontrar ahí una buena solución también. Obviamente, entonces, cuanto mayor mutación permitamos, pues vamos a deteriorar candidatos a posibles soluciones, porque puede que nos lleven a caminos muy poco interesantes y muy poco divertidos. Entonces tiene que ser con relativamente baja probabilidad, pero permitir que estas con relativamente baja probabilidad podamos ser aventureros y buscar en lugares en los cuales no hubiésemos ido a buscar, dadas las características de papá y mamá, ¿no es cierto? Entonces, que con alguna probabilidad nos vamos a buscar a un valle escondido donde no hubiésemos ido, si es que hubiésemos tomado en cuenta solamente las condiciones con las que partimos, ¿sí? Y esto otra vez lo que hace es ampliarnos nuestro horizonte de búsqueda. Bien, y finalmente lo que hacemos después de eso es, llegamos con esto, una vez que hemos hecho esto, llegamos a los 100 nuevos hijos, ¿me siguen? Porque cada matrimonio, entre comillas, nos entrega 2 hijos. Entonces, vamos a tener, si partimos con 100 posibles soluciones en la generación inicial, en la siguiente generación tenemos 100 posibles soluciones. ¿Qué hacemos con esas 100 posibles soluciones? Bueno, exactamente lo mismo que habíamos hecho acá, ¿sí? O sea que evaluamos el fitness de la nueva generación, con el fitness hacemos nuevamente selección, después hacemos crossover, que se casen, tengan hijos, etcétera, que haya con baja probabilidad mutación, y con eso tenemos la siguiente generación, y con la siguiente generación la siguiente, etcétera. E iteramos hasta converger. ¿Y cómo convergemos acá? La idea es básicamente la siguiente: lo que va a ir ocurriendo es que a medida que el fitness y la selección va a permitir que el crossover nos va a ir llevando a que las soluciones las poblaciones van a empezar a irse acercando hacia las mejores soluciones. Las peores soluciones van a irse descartando y las mejores soluciones se van a mantener o van a tener hijos que nos den aún mejores soluciones que los padres. Y esos hijos van a tener hijos que se van a mantener o van a darnos soluciones que en promedio van a ser iguales o mejores que los padres, y así sucesivamente. Y al final del día, entonces, lo que va a ir ocurriendo es que como vamos descartando malas soluciones, las soluciones que van a ir quedando van a ir empezando a parecerse más. Si partimos con 100 soluciones que eran distintas, después de unas iteraciones, la solución 43, por ejemplo, va a aparecer varias veces dentro de nuestras 100 posibles soluciones, porque va a haber tenido hijos entre sí y va a tener características muy similares, etc. Y entonces, al final del día, lo que nos gustaría cuando llegamos a la solución es que las 100 posibles soluciones dentro de la siguiente iteración sean todas la misma y sean todas el mínimo global. Obviamente, si queremos hacer eso, vamos a estar hasta el infinito, porque es lo mismo que tratar de permitir, en los casos en los que hacíamos la stopping rule de una tolerancia muy chica, estamos tratando de converger a iterar hasta que todas las soluciones sean iguales y que no haya ninguna posibilidad de mutación, perturbación, etc. Y obviamente eso no va a ser manejable. Entonces, lo que hacemos típicamente es que ahora calculamos lo que se llama el sesgo. Y calcular el sesgo es simplemente viendo de las 100 posibles soluciones, en bit a bit, cuántos de los bits son 1, cuántos de los bits son 0, cuántos de los bits son 1, cuántos de los bits son 0. Y lo que hacemos entonces es que en promedio, supongamos que si fuese todo aleatorio, entonces debería ser que 50% son 1, 50% son 0 en cada bit. Y lo que evaluamos entonces es cuán parecidas son estas soluciones. Y típicamente entonces, si en 9, por ejemplo, si la posición 9
70 de las 100 posibles soluciones tienen el valor de 1, entonces quiere decir que nuestro sesgo, entre comillas, el sesgo es hacia el 70%. Entonces, en 70% hay 70% de coincidencia en ese bit, en esa posición de la solución. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y la idea, entonces, es tratar de iterar hasta que nosotros lleguemos a calcular el promedio de los sesgos dentro de cada bit de soluciones y tratar de, por ejemplo, llegar a que en promedio tengamos un sesgo del 95% o más. Es decir, que estemos convergiendo a puntos en los cuales hay discrepancia solamente en 5% de los puntos. Lo que eso nos está diciendo es que con altísima probabilidad, gran parte de las soluciones que tenemos son la misma, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por lo tanto nosotros debiésemos parar en el minuto en el que llegamos a que el sesgo es en promedio, el sesgo promedio hace que estemos razonablemente cerca a las soluciones que habíamos propuesto. ¿Ok? Y si es que llegamos a esta solución, entonces ahí paramos. Y obviamente, ¿con cuál nos quedamos? Con la que es la más poblada, porque esa es la que es la mejor solución, porque es la que ha tenido más higos parecidos, etcétera, y esa es la solución. O obviamente evaluamos nuestra fitness y nos quedamos con la que tenga un mejor fitness. ¿Ok? Bien, hay otras maneras en las cuales podríamos tratar de combinar estas cosas, sobre todo si, por ejemplo, la función es horrible, pero no es tan horrible. No es tan horrible en el sentido en que, por ejemplo, podamos aprovechar los mínimos o los máximos locales que podemos tener y la función es lo suficientemente suave como para permitirnos hacer Newton-Raphsons, por ejemplo, ahí. Entonces, lo que podemos hacer es agarrar y, por ejemplo, partir con un conjunto de posibles soluciones, creamos nuestros hijos, y para producir el nuevo set, lo que podemos hacer es, por ejemplo, para cada posible solución, hacer que en cada posible solución, hacer un Newton-Raphson o algo parecido, para que converja una solución ahí. Entonces ahí nos va a entregar un mínimo o un máximo local cercano a esa posible solución. Y a esos señores los volvemos a hacer tener papás, hijos, etcétera. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces acá la gracia es que podemos tener estos métodos híbridos y estos métodos híbridos pueden acelerarnos en llegar a mejores soluciones y permitirnos, cuando existe la posibilidad de hacerlo, tener este tipo de cosas. Entonces acá estamos bajo la idea de que el matrimonio, entre comillas, nos genera, o sea, no tenemos, los divorcios eh, no son frecuentes y si los divorcios existen, son en buenos términos y nuestros hijos son hijos razonablemente buenos. Entonces, la gracia de este método es que nos garantiza que esto efectivamente va a ocurrir así. Si en la vida real ocurre o no es otra cosa. Pero este método nos garantiza que, independientemente de cuán horrible sea la función, este método nos garantiza que vamos a converger a un mínimo máximo global. ¿Ok? Bien, dígame entonces ahora, en el minuto que nos queda, y con esto terminamos la clase, presentarles simplemente reflexiones finales respecto a lo que hemos discutido ahora. La reflexión más importante y última es la que decíamos siempre, que la optimización es lo que nos define como economistas, ¿no es cierto? Es lo que nos hace distintos a los demás y lo que debiese ser nuestra medalla de honor, es lo que nos hace útiles, es lo que nos hace más cercano, lo más cercano posible a hacer una ciencia dentro de lo que se puede en ciencias sociales, porque este paradigma nos permite entregar prescripciones respecto a cosas que podrían ocurrir, conclusiones respecto a cosas que podrían ocurrir, maneras de poder testear teorías, etc. Por lo tanto, como la optimización es parte fundamental de lo que hacemos en economía, es importante tener herramientas razonables y poderosas para poder resolver problemas de optimización. ¿Sí? Si estamos con problemas que son relativamente pequeños en escala y relativamente suaves, con funciones que son continuas, diferenciables y la vida es feliz, entonces muchas veces no necesitamos ni siquiera hacer métodos numéricos, sino que vamos a obtener una solución analítica. Ejemplo, si tenemos un problema en el que estamos haciendo optimización en espacio compacto, nuestra función objetivo es continua, diferenciable y el mínimo global está en un punto interior, entonces obviamente
podemos tener soluciones analíticas muchas veces. Muchas veces la función objetivo es lo suficientemente no lineal para que pese a que haya un mínimo global dentro de esta nuestra cosa, no podamos utilizar métodos analíticos para encontrar la solución. Tenemos que ir con métodos numéricos. Entonces, en esos casos, típicamente, variantes de método Newton o Newton-Raphson o variantes de métodos Newton-Raphson puede ser una manera obvia de resolver este problema. Si es que nuestro problema es tal que es relativamente costoso sacar segundas derivadas y hessianos y demás cosas, podemos utilizar variantes como el Davidson-Fletcher-Powell y demás, para con esos métodos utilizar variantes de quasi-Newton y aproximar el hessiano en lugar de utilizar el hessiano, aproximarlo, ¿no es cierto? Pero en muchos casos en los cuales nuestro problema es de escala grande, nuestro problema tiene una función objetivo que es una pesadilla, o un problemas que están mal condicionados o demás cosas, o que tenemos problemas en los cuales sabemos que van a haber problemas de esa forma, entonces algoritmos como optimizadores globales combinados con métodos estándar puede que sean nuestra única respuesta o alternativa. Por lo tanto, entonces es importante poder encontrar maneras de poder hacer esto. ¿Ok? Bien, como les decía, softwares econométricos como por ejemplo softwares o lenguajes razonablemente amigables de orientación matricial como Gauss o MATLAB tienen librerías en las cuales ya alguien programó algunos de los algoritmos que hemos discutido. Entonces, por ejemplo, Gauss tiene una librería que se llama el Optimum, y con Optimum lo que hace, como su nombre más o menos lo implica, tratar de encontrar un óptimo en el proceso de optimización. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es simplemente entregarles el valor de la función objetivo en un procedimiento. Si son buena gente y buena onda y la función objetivo es diferenciable y ojalá doblemente diferenciable, en otro procedimiento ustedes le entregan cuál es el gradiente, y en otro procedimiento le entregan cuál es el hessiano, y va a utilizar un método de Newton-Raphson o variantes de métodos como esos. Si ustedes solo entregan el valor de la función objetivo, lo que va a hacer es que va a tratar de aproximar numéricamente gradiente y hessiano, y obviamente con eso va a deteriorar un poco todo, porque como hemos visto, los métodos numéricos no son muy buenos para calcular derivadas respecto a los humanos. Si tenemos un problema de optimización restringida, entonces hay otra librería que se llama el CO o Constraint Optimization, y lo que hace ahí es que nosotros entregamos un procedimiento en el que le entregamos la función objetivo y procedimientos en los que le entregamos restricciones de igualdad, restricciones de desigualdad, que pueden ser funciones lineales o no lineales, y va a utilizar métodos como el de penalidad o el método de Sequential Quadratic Programming para tratar de encontrar soluciones si es que estas soluciones pueden ser utilizadas con los métodos convencionales. Lo mismo, variantes de lo mismo, tienen un procedimiento en MATLAB, el código es el fmin, function minimum. Entonces lo que hacemos es entregarle el procedimiento o el M-file donde está la función objetivo, y entregarle los M-files donde están las restricciones de igualdad y o desigualdad, además de entregar condiciones iniciales, y con eso el método iterativo funciona. Obviamente, si todo esto falla, ahí van a tener que ustedes programar alguna de las variantes que hemos discutido, ya sea Stochastic Gradient, si es que se puede, ya sea Simulated Annealing, o el método de algoritmos genéticos, si es que las cosas están yendo mal. Eso es.